Macrólidos y lincosamidas. Los macrólidos están constituidos por un anillo lactónico macrocíclico, en cuya cadena lateral se agregan carbohidratos variados y complejos, uno de los cuales contiene un grupo dimetilamino. En esta diapositiva podemos ver los diferentes tipos de macrólidos, siendo los más conocidos y representativos la eritromicina, la claritromicina, la citromicina. Dentro de su estructura química podemos dividirlos acorde al número de átomos que tienen en el anillo lactónico. Los que tienen anillo lactónico con 15 átomos es la citromicina. Aquellos que tienen un anillo lactónico con 16 átomos son la espiramicina, la josamicina, la midecamicina y la roquitamicina. Los que tienen anillo lactónico de 14 átomos son la eritromicina, la roxitromicina, la claritromicina, la diritromicina y la fluoritromicina. Vamos a empezar desglosando y viendo los principales antibióticos de esta familia. Comencemos con la eritromicina. La eritromicina, en cuanto a historia, fue en 1952 a partir de Streptomyces erythraeus se obtuvo eritromicina, que es el antibiótico tipo del grupo. Y también a partir de otras especies de Streptomyces se fueron obteniendo otros macrólidos. Dentro del mecanismo de acción, pues se fija reversiblemente al dominio B del ácido ribonucleico ribosomal 23S de la subunidad 50S del ribosoma bacteriano e inhibe la síntesis proteínica dependiente del ARN al bloquear la transpeptidación, la translocación o ambas. La acción de la eritromicina es bacteriostática, pero puede llegar a ser bactericida en concentraciones elevadas o en especies bacterianas altamente sensibles, dependiendo en qué fase de crecimiento y también dependiendo de la densidad del inóculo. Su actividad sí puede aumentar si el medio tiene un pH elevado, y la eritromicina solo es eficaz contra organismos que se están dividiendo en forma activa. El mecanismo principal de resistencia de la eritromicina se origina por alteración del sitio de unión del antibiótico al ribosoma a través de metilación. En cuanto al espectro antimicrobiano, pues tenemos microorganismos gram positivos, dentro de ellos Streptococcus del grupo A, B, C y G, también Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Bacillus anthracis, Clostridium tetani, Actinomyces israeli, Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes y algunas cepas de Staphylococcus aureus. Dentro de los microorganismos gram negativos son sensibles Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Brucella melitensis, Haemophilus influenza, Legionella pneumófila, Campylobacter y Helicobacter pylori. Otros microorganismos que sí son sensibles son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, también Treponema pallidum. Las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de este antibiótico, pues se puede decir que para la administración por vía oral, pues la eritromicina es lábil a los ácidos gástricos y su absorción disminuye en presencia de alimento en el estómago. La eritromicina se distribuye ampliamente en todos los tejidos orgánicos, alcanza concentraciones altas
en hígado, en vaso, en bilis, y las secreciones bronquiales son suficientes en líquido pleural y ascítico. En el oído medio, las amígdalas, el humor acuoso, la próstata, y es escasa en líquido cefalorraquídeo. Este fármaco sí atraviesa la barrera hematoencefálica y de un 5 a 20% de eritromicina que hay en la sangre materna se llega a concentrar en el hígado del feto. Su unión a proteínas es alta. En cuanto a la vida media de la eritromicina es de 1 a 2 horas. Su concentración plasmática se alcanza 4 horas después de una dosis por vía oral y se elimina por metabolismo hepático y excreción renal y biliar. Hay que indicar que solo el 2 a 5% de la dosis oral y el 12 a 15% de la dosis intravenosa se excreta sin cambios por la orina. Dentro de las indicaciones terapéuticas, igual lo separamos por grupo. Para una primera elección, pues se encuentran las infecciones por Mycoplasma pneumoniae, infecciones por Ureaplasma urealyticum, enfermedad de los legionarios, tosferina, infecciones por clamidia, gastroenteritis por Campylobacter jejuni y lesiones genitales por Haemophilus ducreyi. Dentro de las indicaciones terapéuticas en pacientes que tienen alergia a la penicilina, se encuentran la faringoamigdalitis, la sífilis en pacientes alérgicos a la penicilina, no es útil cuando hay sífilis en el embarazo, infecciones por Corynebacterium diphtheriae y profilaxia de fiebre reumática. La toxicidad. El síndrome colestásico es más frecuente con el estolato de eritromicina y en mayores de 12 años de edad. En cuanto a los efectos gastrointestinales, pues puede presentarse dolor localizado en epigastrio, acompañado de náusea, vómito y diarrea. Se ha descrito casos de colitis pseudomembranosa, pero es muy rara. También se presenta tromboflebitis por aplicación intravenosa. Sí hay reacciones de hipersensibilidad como exantema, fiebre o eosinofilia. La ototoxicidad en pacientes usualmente se presenta cuando estos reciben altas dosis y cursan con afección hepática o renal previa. También se ha descrito tinnitus, hipoacusia transitoria, pero esta usualmente está asociada a la administración intravenosa del lactobionato de eritromicina. En cuanto a interacciones farmacológicas, pues tiene interacción farmacológica con teofilina, carbamazepina, con cumarínicos, con digitálicos. Sí se ha reportado que con eritromicina hay hipertrofia de píloro cuando se administran recién nacidos y también puede haber una inhibición competitiva entre el cloranfenicol, la lincomicina y la clindamicina, ya que tienen los mismos receptores celulares. En esta diapositiva podemos ver como un resumen separado en 2 tablas, una que son las contraindicaciones, como los neonatos menores de 2 semanas, ya habíamos dicho por qué, es por el riesgo de estenosis pilórica, fármacos que alargan el intervalo QT, porfiria, embarazo, pero no se conoce si es perjudicial, lactancia, en insuficiencia hepática, en insuficiencia renal, en caso de arritmias. Y en cuanto a los efectos adversos, pues también aquí está un resumen para que lo puedan repasar, donde podemos ver que sí se presentan náuseas, vómitos, molestias abdominales, diarrea, hay urticaria, rash, hay pérdida de audición reversible con dosis altas, ictericia colestásica, pancreatitis y efectos cardíacos como dolor torácico y arritmias. Pasemos a otro antibiótico representativo de esta familia, que es la clindamicina.
La clindamicina es un derivado halogenado que se obtiene por modificaciones químicas de la molécula de lincomicina, que se utiliza en la práctica clínica desde 1970. Tenemos diferentes sales de clindamicina, de las que se disponen pues está el clorhidrato, el palmitato y el fosfato. El mecanismo de acción. Pues la clindamicina es una lincosinamida que no pertenecen al grupo de los macrólidos, sino que resultan de la unión de un aminoácido y un carbohidrato aminado. Pero no obstante, su mecanismo de acción es similar, ya que se fija en la subunidad 50S del ribosoma bacteriano e inhibe la síntesis proteínica dependiente del ARN al bloquear la transpeptidación, translocación o ambas. Dentro del aspecto antimicrobiano, in vitro los cocos gram positivos, particularmente el Streptococo beta hemolítico del grupo A, el Streptococo pneumoniae y el Staphylococcus aureus, son sensibles. Si tienen actividad contra Bacillus anthracis, Bacillus cereus y nocardia. Los bacilos gram negativos aerobios son resistentes. Es eficaz contra bacterias anaerobias gram negativas, especialmente bacteroides resistentes a la penicilina, como Bacteroides fragilis, y así como microorganismos anaerobios gram positivos como Peptococos, Peptostreptococos, Propionibacterium, Clostridium perfringens y Fusobacterium, pero es resistente al Clostridium no perfringens. In vitro también tiene actividad antiparasitaria contra Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum, Babesia y actividad antifúngica frente a Pneumocystis jirovesi. La farmacocinética y la farmacodinamia de este antibiótico. La absorción de la clindamicina es rápida y prácticamente total en el tubo digestivo. Las concentraciones una hora después de administrar este antibiótico varían entre 3 y 6 microgramos por ml. La aplicación local permite concentraciones in situ muy altas, con absorción sistémica mínima. La vida media de la clindamicina oscila entre 2.4 horas. Se distribuye en líquidos y tejidos corporales de manera similar a la lincomicina y se obtienen valores adecuados en esputo de pacientes con infecciones torácicas. Las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo no son buenas, son insuficientes, entonces no pueden indicarse para tratamiento de infecciones a nivel del sistema nervioso central. Se encuentra en la leche humana, atraviesa la placenta y se une a proteínas desde 60%. Un 13% del fármaco se excreta vía renal en las primeras 24 horas después de la administración y el resto se metaboliza y se excreta por la bilis. Indicaciones terapéuticas. Pues las infecciones por microorganismos anaerobios gram positivos y gram negativos, sobre todo bacteroides y prebotelas, resistentes a penicilina, que puedan causar abscesos pulmonares, empiemas, neumonías necrosantes. También están las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino sensibles y resistentes a meticilina de la comunidad, ¿no? En tejidos blandos, huesos y articulaciones. En terapia combinada con agentes que actúan a nivel de la pared celular en casos de síndrome de choque tóxico por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. En actinomicosis, como una alternativa en otitis media aguda por Streptococcus pneumoniae, agente de tercera línea contra Pneumocystis jirovesi. También es una alternativa en paludismo donde la cloroquina y la hidroxicloroquina estén contraindicadas. Y es un tratamiento de elección en babesiosis asociada a quinina. Toxicidad. Se presentan manifestaciones gastrointestinales como la diarrea en un 2 a 20% de los pacientes. También hay colitis pseudomembranosa por proliferación de Clostridium difficile,
Se presenta en 1.9 a 10% de los casos. Hay incremento de la transaminasa glutámica oxalacética. Puede haber erupción cutánea, síndrome de Stevens-Johnson. También puede haber flebitis con administración intravenosa en dosis altas, neutropenia y trombocitopenia transitoria. Y en cuanto a las interacciones farmacológicas, puede disminuir los niveles de la ciclosporina. Dentro de las contraindicaciones de su uso, en el embarazo no se conoce si es perjudicial. En la lactancia se elimina solo en pequeñas cantidades. Se aconseja no utilizarlo en pacientes con insuficiencia renal o arritmias, especialmente si utilizan pimosida. Y acá pues es un resumen de los efectos adversos, como decoloración de los dientes y lengua, alteraciones del olfato y del gusto, estomatitis, glositis, cefalea, artralgias, mialgias, es raro acúfenos, pancreatitis, mareos, y también se han descrito casos o pacientes que han presentado insomnio, pesadillas, ansiedad, confusión, psicosis, convulsiones, hipoglicemia, insuficiencia renal, leucopenia, trombocitopenia y flebitis con la perfusión intravenosa. Claritromicina. La claritromicina es un nuevo semisintético derivado de la eritromicina, con el mismo espectro de actividad y mejores propiedades farmacocinéticas. Este antibiótico es bactericida, tiene un espectro antibacteriano superior a la eritromicina y tiene mejor tolerancia por vía gastrointestinal. Antes de pasar al espectro antimicrobiano, se debe detallar que el mecanismo de acción es similar a la eritromicina. Entonces se fija la subunidad 50S del ribosoma bacteriano e inhibe la síntesis proteínica dependiente del ARN al bloquear la transpeptidación, la translocación o ambas. Ahora pasando al espectro antimicrobiano, pues tiene acción contra gram positivos como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus galactiae, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes. Dentro de los microorganismos gram negativos están la Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitidis, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Haemophilus influenza y Campylobacter. También actúa contra Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Mycobacterium avium, Treponema pallidum y Helicobacter pylori. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia, la claritromicina es estable en medio ácido y se absorbe bien por vía oral con una biodisponibilidad de 55%. Su concentración es de 2 a 20 veces mayor en tejidos que en plasma. La concentración que llega a alcanzar a nivel de tejido pulmonar es 5 a 7 veces mayor que en la sangre y su absorción no se altera con los alimentos. La vida media de la claritromicina es de 5 a 7 horas y la de su metabolito es aproximadamente de 3 horas. La unión a proteínas puede ir de 65 a 70% y disminuye 50% en forma oral. Se metaboliza en el hígado a un metabolito activo y se elimina principalmente por la orina en un 40% y las heces en un 40%. Su metabolito principal es la 14-hidroxiclaritromicina, también con actividad antimicrobiana, y un 20% se elimina sin cambios en la orina. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, pues está indicado para infecciones de vías respiratorias altas y bajas, infecciones por Mycoplasma pneumoniae, infecciones por clamidia, infecciones por el complejo Mycobacterium avium y para la erradicación del Helicobacter pylori. Toxicidad. Pues sí se han descrito efectos gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea,
en un 9% de los casos, manifestaciones cutáneas como exantema y prurito. Hay casos raros de cefalea, alucinaciones, síndrome de Stevens-Johnson, incremento del tiempo de protrombina, leucopenia, pérdida de la audición, incremento de la creatinina. No se recomienda administrar simultáneamente con cisaprida y astemisol por posibles efectos cardiotóxicos. Dentro de las interacciones que tienen estos antibióticos, se ha visto incremento de las concentraciones de cimetidina, ritonavir, corticoides, digoxina, midazolam, ácido valproico. La cisaprida aumenta la incidencia de arritmias y prolonga el intervalo QT en el electrocardiograma. La rifampicina, el efavirenz disminuyen las concentraciones de claritromicina. Lincomicina. La lincomicina se aisló de una cepa de Streptomyces lincolnensis que se utiliza en la práctica clínica desde 1963. La lincomicina está en desuso tras el descubrimiento de la clindamicina. En cuanto al mecanismo de acción, es similar al de la clindamicina. Bloquea la síntesis de proteínas en las bacterias sensibles al inhibir la peptidiltransferasa de la subunidad 50S ribosomal, y existe resistencia cruzada entre la clindamicina y la lincomicina. En cuanto al espectro antimicrobiano, el espectro es similar a la clindamicina pero menos potente. Es eficaz in vitro, controla la mayor parte de los microorganismos gram-positivos, en especial Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans. Hay otros microorganismos habitualmente sensibles como Bordetella pertussis, Legionella pneumófila, Corynebacterium diphtheriae, Treponema pallidum, Mycoplasma pneumoniae, Ureoplasma urealyticum y Campylobacter fetus. En cuanto a la farmacocinética y farmacodinamia, por vía oral se absorbe menos que la clindamicina. Los alimentos disminuyen notablemente en su absorción. Cuando el clorhidrato se proporciona por vía oral, la absorción es variable e incompleta. Después de administrar en adultos una dosis única de 500 o 1000 miligramos, se obtienen concentraciones de 1.8 a 5.3 microgramos por ml. En niños, en dosis de 20 a 30 miligramos kilogramo, la concentración plasmática máxima varía de 4 a 9 microgramos ml. A la circulación general solo llega el 20 a 35% de la dosis oral. Se distribuye adecuadamente en tejidos y líquidos corporales, pleural, peritoneal y óseo, pero no así en el líquido cefalorraquídeo con meningias normales. Asimismo, cuando hay infección meningia, la concentración en el líquido cefalorraquídeo puede alcanzar 40% del valor plasmático simultáneo. Si cruza la barrera placentaria, su unión a proteínas es aproximadamente de 70%, alrededor de 10% de la dosis oral y 30% de la dosis parenteral se excretan por la orina, y el resto se metaboliza por el hígado y se excreta por las vías biliares. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, es una alternativa en infecciones por Staphylococcus aureus, como osteomielitis, celulitis, alternativa en infecciones por otros cocos gram-positivos, y también una alternativa en pacientes que requieren eritromicina por vía parenteral. La toxicidad que provoca a nivel del sistema gastrointestinal es náusea, vómito, dolor abdominal, meteorismo y diarrea. También se han descrito casos de colitis pseudomembranosa, incremento de transaminasas. Es raro que haya reacciones de hipersensibilidad, incluido el síndrome de Stevens-Johnson, y ocasionalmente causa neutropenia. En cuanto a la colitis pseudomembranosa por lincosánidos, pues suele asociarse a estos, pero también a otros antibióticos. Usualmente empieza como una diarrea acuosa entre el cuarto y el noveno día del inicio de tratamiento. A esto se suma dolores abdominales espásticos con fiebre y leucocitosis. Aparece en sangre y mucosa en las heces. Si se le realiza una sigmoidoscopía al paciente, pues se pueden apreciar lesiones de tipo pseudomembranoso en la mucosa del colon o del recto.
La diarrea puede cesar espontáneamente de 1 a 2 semanas después de suspender el tratamiento, pero hay algunos casos que sí pueden llegar a ser persistentes y mortales.